Aline Enríquez, empresaria mexicana y fundadora de Enríquez Partners. Ha desarrollado una firma especializada en inversión inmobiliaria y gestión patrimonial para clientes internacionales que buscan invertir y establecerse en España. Con más de una década viviendo en Madrid, ha construido un puente entre Latinoamérica y Europa a través de proyectos inmobiliarios de alto nivel, reformas de lujo y estrategias de inversión enfocadas en el crecimiento patrimonial. Su visión emprendedora y su experiencia en el sector la han posicionado como una referente para inversionistas latinoamericanos en el mercado español. Es un honor para nosotros tenerla en Makers, México. Para mí, la inversión en marketing que más funciona es esa. Mantener a mi red de contactos contentos. Y cuando me pasan a un cliente, dejo todo lo que hay que hacer y prioridad a ese cliente, ¿no? Y me pasa incluso que a veces no llego ni a conocer a los clientes. Es curioso, porque muchas familias de alto patrimonio trabajan todo directamente con el abogado. Aline, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Yo siempre digo bienvenidos a Makers, pero ahora más bien tú nos das la bienvenida a tus oficinas acá en Madrid. Es la primera vez que salimos del estudio, sí. Pero muy contentos de poder platicar contigo. Sí, bueno, bienvenidos. Bueno, no son mis oficinas, pero como si lo fueran. Como si lo fueran. Sí. Oye, Ali, ¿cuántos años ya acá en Madrid haciendo negocios? Pues mira, en España llevo más de 10 años, se podría decir que 12, pero en Madrid concretamente solo dos. Okay. He estado moviéndome por España. ¿No llegaste con la intención de hacer negocios acá? No, yo, vine muy chiquitita, vine a estudiar, yo vine a hacer mi intercambio y bueno, me encantó España, me encantó Valencia porque fue en Valencia y ya poco a poco se fue dando y me enamoré del país y me quise quedar acá. Oye, ¿en qué momento, estando acá estudiando, encuentras que podías hacer la transición a una labor profesional y a ganar dinero y a poderte mantener y todo? ¿Cómo viste la oportunidad? ¿Cómo se abrió? Yo creo que fue primero al revés. Primero me enamoré del país, me enamoré de la ciudad y yo dije... ¿En Valencia llegaste a Valencia? En Valencia, exacto. ¿Viniste a hacer la carrera? Sí, vine a hacer 6 meses de la carrera y fue ahí cuando la realidad es que en Valencia no había mucho mexicano. Hice un círculo de españoles, entonces viví mucho España, viví mucho Valencia y me encantó y yo dije, yo quiero vivir aquí, o sea, como sea, pero quiero vivir aquí. Entonces terminé mis estudios en México, soy de Sonora y sabía que me quería venir a vivir acá y me vine. O sea, sí regresaste a México a terminar la carrera. Uh-huh. Y luego ya te viniste a buscar oportunidades acá. Exactamente. Tenía una pareja también español en aquel entonces, pero inicié directamente con un máster y con eso ya pues empezar a moverse. Ok. Oye, y llegas a España con la idea de asentarte y hacer algo de manera profesional. ¿Cómo empiezas? ¿Por dónde empezar? Porque eso no es así, o sea, no agarras un avión, llegas y te están esperando para darte chamba. Sí, no, muy buena pregunta. Porque yo tampoco lo tenía claro y además yo acababa de terminar la carrera. Si bien es cierto que yo en Hermosillo, Sonora, yo trabajaba, es decir, siempre he trabajado en la empresa familiar, ya tenía yo mi startup allá, trabajaba también en el Ayuntamiento de Hermosillo, siempre he trabajado, Pero cuando vine aquí yo dije, mi currículum, pese a que tú tengas currículum, realmente no vale. Sí, ¿no? Y no para, a lo mejor en Madrid un poco más, pero en una ciudad como Valencia, que es muy chiquita, muy provinciana, todo lo que yo había hecho, los contactos, lo que me había movido, realmente no valía. Entonces tienes que empezar desde abajo. Cuando ya venías a trabajar, ¿llegaste a Valencia o llegaste a Madrid? Llegué a Valencia. Llegaste a Valencia, intentaste en Valencia. Exactamente. Y la realidad es que ahí hay muy poco trabajo, o sea, comparado con Madrid, comparado con Barcelona, hay mucho menos trabajo. Entonces, lo que hice... Bueno, me ayudó muchísimo que yo en Hermosillo yo me dedicaba al mundo del emprendimiento porque yo estudié emprendimiento. El Tecnológico de Monterrey tiene una carrera que es licenciado en creación y desarrollo de empresas, okay, que es como licenciatura en emprendimiento básicamente. Entonces siempre me moví mucho en el mundo del emprendimiento, eventos de emprendedores. Entonces yo había creado y era parte de una comunidad de emprendedores en Hermosillo. Y lo que hice fue, pues, en Valencia, yo a veces miro atrás y yo digo,
¿Cómo lo hice? O sea, sin vergüenza ninguna. Empecé a tocar puertas de sitios de emprendedores y yo decirle, bueno, yo en Hermosillo hice esto, hice lo otro, tal, lo puedo volver a hacer aquí. Y todo es genial. Y me empezó a apoyar mucha gente. De hecho, hay notas de prensa mías de Mexicana en Valencia, trae eventos de emprendedores. Y empecé a traer marcas como Fuck Up Nights en aquel entonces, Hackers and Founders. Y empecé a salir en notas de prensa porque Valencia no tenía todavía esa cultura emprendedora que yo en Hermosillo ya se conocía porque venía de Estados Unidos. Entonces llegaste muy a hacer lo mismo, o sea, vamos a ver. Yo dije, voy a replicar lo que hice allá a ver si me funciona. Tampoco y la realidad es que me funcionó. Hermosillo esté lleno de oportunidades, o sea, también es una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña, no hay muchas oportunidades. Sí que es verdad que... ¿Tiene algo de industria? Sí. El sonorense de base es emprendedor allá, entonces es raro el sonorense que no tenga su trabajo y no tenga su proyecto personal o sus inversiones o ¿sabes? Sí. Se asocie con alguien. Sí. Eso en Sonora es habitual, estudiar y trabajar, es como así es el sonorense. Pero lo que tenemos es que lo que tenemos allá es que Estados Unidos, al estar tan cerca, pues tienes la cultura americana y que influye muchísimo, ¿no? Supongo que en Monterrey pasa lo mismo. Entonces había una cultura de eventos de emprendimiento muy potente que en Valencia apenas estaba empezando a escuchar, y fue ahí cuando yo dije, esto se me da muy bien allá, tengo los contactos de las marcas de Estados Unidos, toco te montabas puerta, en una ola que apenas iba a salir. Exactamente, y eso me funcionó. Entonces, mientras estaba estudiando, porque yo decidí venirme a España mientras estaba estudiando todavía en Valencia. Entonces yo iba a la Universidad de Valencia y luego me iba a incubadoras, aceleradoras, a presentarme y decir, esto funciona en Hermosillo y esto es en Estados Unidos, es la tendencia, es lo más, hay que hacerlo aquí. Y todos me empezaron a decir que sí. O sea, organízalo. Y empecé a conocer muchísimos emprendedores, muchas startups, me empecé a mover. Difícil como mexicano, porque tampoco es que, digo, yo amo mi país y soy mexicano, sí. pero no somos un ejemplo de emprendedurismo, o sea... Ya, yo no sé si ahora lo volvería a hacer. Yo a veces veo a esa niña de hace, pero estamos hablando de que yo tenía 20, 21 años, o sea, ahora ya tengo casi 33. Yo veo a esa niña y yo digo, ¿cómo tuve los huevos? Pues es que si le piensas tanto no lo haces, o sea... Yo creo que me veían tan segura que decían, sí, encárgate de todo y nosotros te patrocinamos. Me empezaron a patrocinar gente, se empezaron a unir empresas, me buscaban, salí en notas de prensa, en periódicos, y eso me ayudó porque cuando me vine a vivir aquí ya a instalarme, toqué las puertas, ya me vine a vivir aquí y rápido conseguí trabajo. En una incubadora también, en un proyecto en una startup que directamente me contrató para ser directora de operaciones de una startup que se estaba formando. ¿Cómo ganabas dinero con esos eventos? ¿Traías empresas mexicanas? Cuando hacía los eventos no ganaba dinero, pero hacía networking y me permitía presentarme. Entonces yo ahí comentaba, yo estudié esto, allá en Hermosillo me dedico a esto y me voy a venir a vivir acá. Entonces iba como moviéndome un poquito en los contactos. Para mí... yo creo que lo que siempre me funcionó y la realidad es que antes era muy, muy jovencita y no lo sabía, pero hasta la fecha mi técnica de siempre han sido contactos. Sí, claro. Siempre. Directamente cuando era estudiante yo estudiaba y trabajaba, contactos. Lo típico que los estudiantes, pues hay un break cuando tienes break o recesos en la universidad, pues yo me quedaba con los profesores, o sea, yo establecía relación con los profesores, que luego el día de mañana pues haces una llamada, lo que sea, te presentan a alguien. Entonces yo siempre fui como muy política en ese sentido, me lo enseñó mi padre, supongo que para mí era normal y se me daba muy bien las relaciones públicas. Entonces, cuando decido venir a vivirme aquí, yo estaba estudiando todavía, y ya empecé a hacer yo mi networking. Ok, y luego te quedas en una incubadora de negocios de ahí de Valencia. Sí, fui brincando de incubadora a incubadora, o sea, realmente en lo que me empezaban a contratar y en lo que me estuve especializando hasta hace 2 años era en desarrollar startups desde cero, con poca financiación, validar el MVP y hacer la primera ronda, contratando yo directamente al talento, al equipo, marcar los KPIs, como si fuese yo un project management o project manager de una startup directamente, pero yo era parte del equipo cofundador, ¿no?
Entonces, eso lo hice varias veces. Entonces, cuando empecé con la primera, al final esa primera se traslada a Madrid. Yo, por motivos personales, no me quería venir. Creo que funciona todavía esa startup. Y entonces, directamente, no pasó ni un mes cuando me llamaron de otra aceleradora de empresas y me dicen: sabemos lo que trabajaste en tal startup, queremos que te vengas a una nueva que vamos a formar. Misma posición. Vale, pues es que después de eso, un año después, lo mismo, en otra, y un año después lo mismo, y al final así fui escalando hasta hacer 8. En ese modelo de negocio, ¿ustedes toman las empresas y las sacan adelante porque creen en el proyecto? Sí, pero lo que pasa es que yo no era socia, es decir, yo era una empleada más, pero Okay. a mí me contrataban porque realmente yo me especialicé, o sea, yo estudié startups, Okay. o sea, no es que fuera yo no tengo una maestría en startup, yo estudié, es lo que estudié, esa es mi carrera, emprendimiento, ¿no? Cómo crear, como una idea la conviertes en una empresa y sobre todo con tecnología, ¿no? La parte tecnológica que es importante, las rondas de financiación, etcétera. O sea, eso lo estudié en el 2016 que me gradué. Aquí apenas está llegando, o sea, aquí en España apenas están llegando licenciaturas o grados que se llaman ahora con ese enfoque, ¿no? Antes no había. Yo te voy a hacer dos preguntas. Está muy interesante esa parte de tu carrera profesional. ¿Cuántas empresas lograron sacar adelante en todo ese tiempo que estuviste en las diferentes aceleradoras? De las 6 que hice, 2 siguen vivas. La realidad es que cambió el modelo de negocio, se dedica ahora a blockchain, pero bueno, sirvió para validar. Y la otra es muy grande, de hecho está en México y está en varios países. ¿Y qué tan fácil es salir a buscar rondas de inversión de startups? Porque en México no es nada sencillo. En México no es nada sencillo, eso es casi verdad. Ni existe. Aquí hubo una tendencia, de hecho yo cuando me empecé a dedicar mucho a las startups, me muevo a Barcelona, porque me contratan de un fondo de inversión en Barcelona, me muevo para allá, por eso me he ido moviendo de ciudad, y ahí había una tendencia en aquel entonces de startups, de inversión, de tecnología, muy pero muy potente. Muy fuerte. Ahora ha bajado un poco, pero sigue siendo la ciudad pionera en inversión en startups, Barcelona. Okay. Sí, porque en México casi no, o sea, tienes que hacer tu plan de negocios no pensando tanto en las rondas de inversión, porque pueden llegar o pueden no llegar, pero es difícil, ¿no? Exacto. Y luego, ¿cómo te pasas de ahí a lo inmobiliario? Platícanos es que, un poco qué es lo que haces. Yo creo que yo no elegí el inmobiliario, me eligió, o sea, yo nací en el sector inmobiliario. Mi madre es arquitecta, mi padre ingeniero civil, se conocieron ellos en una obra de construcción, se enamoraron, se casaron y crearon una empresa que es la empresa familiar, que es de materiales de construcción. Yo trabajo en la empresa familiar junto con todos mis hermanos, bueno, ya no, pero trabajaba en la empresa familiar junto con todos mis hermanos desde que éramos niños. Comercializan materiales para construcción. Exacto, a nivel mayoreo, ¿no? Distribuyen. Entonces, ya ves que en México es todavía normal, aquí en España no, pero que los niños pues se involucren en las empresas familiares. Sí, desde chavito. Pues aquí en España eso no o existe. sea, casi siempre... casi siempre prefieren quedarse en la empresa familiar que experimentar por fuera. Eso funciona Entonces, mucho. no, mis hermanos están trabajando en la empresa familiar y todo, pero yo trabajé entonces en la empresa familiar desde los 12, bueno, que ayudas un poco, que vas los fines de semana. Sí, que te obligan a ir los sábados. Que te obligan, sí. porque sí, para darte la paga de la semana. Y salgo de ahí a los 18 y ya emprendo yo mis propios proyectos, ¿no? Pero entonces yo ya vengo del sector inmobiliario. Cuando vengo a España, la primera startup que me contrata era del sector inmobiliario, la segunda del sector inmobiliario, y así ya fue el 100%. O sea, todo lo que yo he hecho hasta ahora es sector inmobiliario. Si bien es cierto que yo me dedicaba a modelos de negocio tecnológicos del sector inmobiliario, es decir, innovación para el sector inmobiliario. Servicios para el sector inmobiliario. Nunca había tocado el sector inmobiliario puro y duro, es decir, vender una casa o vender un edificio o un terreno. Eso nunca lo había hecho. Había creado la tecnología y evidentemente dirigir equipos para ello, pero no lo había hecho. Entonces decido, en mis últimos años que vivía en Barcelona, decido dejar el mundo de las startups porque por motivos personales yo ya tenía pues otras ambiciones. ¿No es muy desgastante trabajar
tratando de impulsar una startup. Sí, porque por eso lo dejé. vas contra los socios, sí. Contra las ideas. Yo creo que lo más duro, o para mí lo más duro era que realmente cuando va creciendo, porque la última startup que dejé, que es la que más grande conozco ahora mismo y está en distintos países y les va bastante bien, yo la dejé con 35 empleados. Entonces, y yo era la segunda en la jerarquía, en la organización, entonces dirigir también a mucho talento es complicado. Yo creo que es lo que peor llevé dentro de lo que cabe, porque ocurrió lo que era la pandemia y tuvimos que echar a mucha gente, eso fue muy duro para mí. Y segundo, ya llevaba tantas rondas de financiación y sigue llevando, que ya la toma de decisión no es diluida. Interna. Sí, exacto, entonces no puedes tomar una decisión así como así porque tú crees que es lo correcto para la empresa, no, tienes que preguntar, tienes que velar por los inversores, por los socios inversores, por la gente que te ha puesto el dinero, y parece que los tienes encima constantemente, si algo no les gusta, eso era lo duro. Entonces yo dije, quiero salir de este mundo, porque es que además vas enganchando una ronda de financiación con otra, que llega un punto en el que... y luego las inconformidades, ¿cuántos más van a dar? ¿Cuánto nos diluimos? Sí, al final te vas diluyendo, todo el mundo se va diluyendo, pero bueno, el objetivo de estos modelos de negocio es vender esa empresa y al final te quedas con menos, pero vale muchísimo más la empresa, entonces claro, va por ahí. Eso era lo que yo ya no me sentía cómoda, ya no encajaba con el estilo de vida que yo quería llevar, entonces yo dije... creo que me tengo que seguir dedicando al sector inmobiliario porque me planto tenía 30 años y yo dije, tampoco es que sea yo una chiquilla para empezar en otro sector directamente, yo qué sé, en medicina o estética o algo así. Entonces dije, sector inmobiliario, los contactos que tengo son del sector inmobiliario, he crecido en el sector inmobiliario, así que quiero dedicarme al sector inmobiliario puro y duro. Porque veía además una tendencia en Madrid del real estate, puro y duro, lo que es intermediación, que había muy fuerte, sobre todo con extranjeros. Y pasaba otra cosa, y es que en Barcelona, al final, Barcelona no tiene la misma cultura que tiene Madrid, sino que es verdad que es una ciudad muy internacional, pero la diferencia es que la cultura catalana sí que se intenta implantar muchísimo, tanto en los trabajos como en las decisiones que se toman en el día a día. Los fondos de inversión son catalanes, los altos directivos son catalanes, entonces yo como mexicana incluso quise crecer fuera del mundo de las startups, buscando otras oportunidades laborales, y al final no sentía que se me valoraba. Es una comunidad termina siendo una comunidad muy cerrada. Es un poco más cerrada, sí, para nosotros además que somos mexicanos es muy cerrada, entonces... Sí, no, y lo entiendo, digo, en México sí, hay ciudades muy cerradas, tú quieres meterte a Mérida y no te metes. No, y son las reglas del juego, entonces yo tenía claro que si quería crecer, yo ya tenía un techo de cristal por ser mexicana, por ser extranjera, y yo ya había aportado todo lo que quería aportar, ya me había especializado en algo, pero no quería seguir en eso. El mundo del real estate lujo de allá directamente son catalanes con catalanes, entonces yo dije, me voy a Madrid. Y porque se estaba escuchando mucho la tendencia de los mexicanos en Madrid, invirtiendo en Madrid, el barrio. ¿Tendrá que eso, 10 años de ser muy fuerte, de haberse puesto de moda? Pues yo diría que 5 años para acá es cuando más se ha puesto fuerte. Entonces, y sí, creo que tomé una muy buena decisión, porque en cuanto llegué directamente aquí, el decir que soy mexicana me ha abierto muchísimas puertas, cosa que en Cataluña no. O sea, en Cataluña es como que eres la mexicana y aquí eres uno más, porque da igual, aquí hay mexicanos, colombianos, venezolanos, incluso los españoles que viven aquí no son de Madrid, no hay nadie en Madrid. Madrid no existe el madrileño como tal, sí, se han extinguido. Es una capital muy variada. Se ha extinguido, entonces todos somos de distintas partes y nos apoyamos, o sea, hay muchos argentinos también. Y el ser mexicana me ha ayudado porque aquí, concretamente en España, pero sobre todo en Madrid, se considera al mexicano muy emprendedor y muy de negocios, porque hay mucho fondo de inversión mexicano, muchos hoteles de mexicanos, mucho lujo de mexicano, que al final eso me ayudó muchísimo. Entonces, sí, y aparte se volteó a ver mucho a Madrid por la estabilidad
en la inversión inmobiliaria, cosa y dejó de voltearse a ver Estados Unidos, sí. prediales muy altos. Exacto, por ejemplo Miami. O sea, siempre nos comparamos Madrid con Miami, que si tiene una cultura más o menos parecida y tiene un nivel de lujo más o menos parecido. De lujo percibido. Sí, entonces nos comparamos con Miami y sin embargo Madrid es más seguro y Madrid es más barato, pero muchísimo más barato. Sí, entonces, claro, mucho... famoso, gente de Miami, empresarios latinoamericanos se han venido prefieren voltear a Madrid. Bueno, y tiene la ventaja que al invertir en Madrid te abres la puerta de toda Europa, o sea, vienes, al final estás en Europa, al final estás en Europa, entonces, y tienes el mismo idioma, una cultura parecida, lo tomas como base y exacto, y luego ya te puedes mover, exactamente. ¿No? Entonces aquí hay mucho empresario mexicano y eso sí que me abrió puertas. Eso yo nunca me lo imaginé, porque llevaba ya, cuando yo me vine a Madrid, yo ya llevaba 9 años de ciudad en ciudad, es decir, Valencia y Barcelona. ¿No había pasado por tu mente venir a tocar Madrid? No, nunca había, no, porque para mí la playa era esencial, entonces, pero yo creo que me vine por necesidad y nunca me había pasado que en los 9 años que había estado en Valencia o en Barcelona, que el ser mexicana me ayudara. O sea, y ahí yo dije, wow, debía haberme venido hace muchísimo tiempo. No, bueno, pero muchísimo. Todo pasa por algo. Porque, en el momento que no o que te hartaste o que te cansaste del tema de las startups, no pasó por tu mente regresar a México. No. Había que, o sea, buscaste buscaste sí, qué más hacer. ¿Sabes qué pasa? Que este es un tema de conversación que hay con muchos mexicanos y supongo que a lo mejor lo encontraréis más habitual. Y es que creo que a partir, en mi caso, del año 4, que ya estás fuera, ya no eres de México. No eres ni de aquí ni de allá. Entonces... Okay. Volver ya te arraigaste y no tan fácil. Sí, y volver es duro. O sea, yo he vuelto de vacaciones y no te sientes de allí. O sea, ya. Entonces, en mi cabeza, tanto movimiento nunca estuvo México. Pero aparte por la edad. Digo, yo viajo demasiado, pero no me arraigaría en ningún lado. Aunque me la paso mucho tiempo en Estados Unidos. Sí. No. O sea, yo termino regresando, pero la edad ya no es lo mismo, ¿no? O sea, realmente estás arraigado. Sí, tú saliste muy jovencita. Sí, es también por eso, porque justo ayer estaba con una amiga, una compañera colaboradora peruana y me decía, ella vino aquí con casi 60 años y me decía, no, yo no me veo aquí, no puedo, no. Sí, es completamente diferente. Yo, claro, es diferente porque yo vine y siento que aquí me hice adulta, ¿no? Terminé recién la universidad y al final la personalidad que la formé aquí, rodeada de españoles, entonces al final... Sí, ya puedes decir que casi la mitad de tu vida está hecha en España. Sí, todavía no, pero... Todavía no, pero digo, vas para allá, entonces pero si va ya para el arraigo allá, ya es más acá. Claro, entonces sí, a nivel cultural también me siento mucho más de acá. Dejas las startups, te dedicas a la parte inmobiliaria. ¿Qué es hoy del negocio? ¿A qué parte inmobiliaria te dedicas exactamente? Bastante amplio, porque cuando vine aquí, o sea, cuando yo decidí irme a Madrid, yo sabía, y dejar las startups, yo sabía que nunca había hecho real estate puro y duro como tal, es decir, lo que es una transacción directamente, una intermediación. Yo decía, bueno, es facilísimo eso, o sea, lo difícil son las startups. Pareciera facilísimo. Sí, pero... es facilísimo. Pero entonces lo que vine con un trabajo, con un contrato laboral para aprender un poquito más del tema. Entonces yo tenía claro que me quería dedicar sí o sí al lujo. Okay. Porque mi nivel de trabajo es muy detallista, yo tengo un nivel de servicio muy alto y la realidad es que los mexicanos trabajamos muy bien y de cara al cliente damos un servicio que no es comparable con el español. Eso. A ver, de repente hay cosas que no se valoran del mexicano, pero por ejemplo, quien viene de Sonora es Hermosillo, es una ciudad que está en medio de nada. Sí. En una extensión de tierra enorme, que tan solo para volar a la Ciudad de México te revientas un buen tiempo, no hay tanta frecuencia. O sea, son ciudades esforzadas en México. Sí. En México, todo el norte hay muchas ciudades esforzadas donde o eres muy competitivo y muy bueno, o no sales adelante. O no sales, sí. Hermosillo es una de ellas, Torreón, o sea, son ciudades desérticas, no hay agua, no hay oportunidades. Difícil, entonces... O sea, al final, sí, yo creo que el sonorense, a veces lo agrupo, o digo sonorense porque yo al final soy de allí, es lo que más conozco de México, pero es verdad que es un perfil mexicano que tiene siempre muchos nos. Tienes muchos nos. Te tienes que esforzar muchísimo, no tienes nada seguro,
Y luego yo recuerdo cuando estaba en la universidad había una teoría que decía, que nos decían en el Tecnológico de Monterrey, que muchas pruebas de, esto no sé si es cierto, es un mito o qué, pero nos decían los profesores que había muchos estudios de mercado que se hacían en Hermosillo, porque si pegaba en Hermosillo ya pegaba en todas Pues sí, o sea, la verdad, sí, eso es... Era como Sí. de hecho, la licenciatura que yo estudié del Tecnológico de Monterrey, la de Creación y Desarrollo de Empresas, de los primeros sitios, creo que fue el primero, se puso en Hermosillo, porque dijeron, no tenemos nada que perder, no hay nadie allí, vamos a ver si funciona. Sí. Y sí, y somos de las primeras generaciones. Entonces... yo vine, volviendo a cómo me vine, yo vine siendo empleada y me metí en un family office del sector lujo, de un empresario de Miami, y ahí quería aprender pues todo lo que era el 360 inmobiliario. Ya después me iba a mirar a ver a qué me dedicaba. Y básicamente yo gestionaba el patrimonio de esta familia. Era una familia extranjera que nunca estaba aquí y tenía que gestionar sus activos desde edificios, apartamentos turísticos, ¿Aquí en Madrid? Aquí en todo en Madrid, todo en Madrid. Todo en Madrid. Edificios, apartamentos turísticos, casas, nuevas compras, obras de reforma, nuevas adquisiciones, venta, la parte administrativa, la parte fiscal. Una familia muy activa en la parte inmobiliaria, ¿no? Sí. Bueno, las hay más, ¿eh? Es que es sorprendente lo que hay aquí en Madrid, pero sí tenían bastante patrimonio, la verdad. Entonces yo era la que dirigía todo. Cuando me contrata esa persona, yo le dije, mira, la realidad es que yo vengo del mundo de las startups, nunca he tocado inmobiliario puro y duro, pese a que he hecho PropTech, pero quiero aprender. Me dice, esa es la actitud, ya está, no te voy a dejar sola, no te preocupes. O sea, para ellos comprabas, vendías, remodelabas, cobrabas las rentas. Alquileres también, todo. sí. O sea, todo. Sí, gestionaba yo a los proveedores de todo, es decir, yo directamente a lo mejor no hacía los alquileres, pero gestionaba proveedores que lo hacían, entonces revisaba los contratos, llevaba los análisis de datos de cómo iban nuestros negocios, entonces todo eso me dio una visión amplia, ¿no? Claro. Y ahí ¿Hubieras pagado por ese curso? O sea, es una chamba que pudiste haber por una escuela. Para mí, exacto, para mí. Porque y además lo agradezco mucho esa oportunidad, porque yo había veces que trabajaba yo hasta las 11 de la noche. O sea, hay testigos y todo, porque además gestionábamos una oficina y yo la cerraba a las 11 de la noche cuando se iban todos, porque yo, pese a que terminaba mi jornada, yo me quedaba investigando, leyendo los contratos, yéndome al histórico, la contabilidad que la hacía yo, pese a que nunca la había hecho, pero porque todo me gustaba y me interesaba, porque yo decía, esto es oro, o sea, el día de mañana yo quiero tener mi patrimonio, y entonces qué mejor que aprender de gente que ya hizo su patrimonio, cómo lo llevan, cómo pagan menos impuestos, que al final la realidad de hacer dinero es pagar los menos impuestos posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía eso? Entonces yo estudiaba muchísimo, llegaba a casa a las 11 de la noche y todos mis amigos, porque claro, yo me vine a Madrid sin conocer a nadie, yo solo tengo una amiga y hasta la fecha, porque no he tenido tiempo de hacer más amistad, y toda mi gente está en Barcelona. Entonces mis amigas me decían, vente, pásate un fin de semana, porque claro, ir a Barcelona aquí es un tren. Sí, o sea, sí, no menos. En 2 horas ya estás allí. Entonces me decían, vente el fin de semana, porque no te vienes al cumpleaños y tal, y yo no puedo, tengo que trabajar en fin de semana. Y yo, sí, tal, y me decían, ¿qué estás haciendo? Al final estás tirando tu tiempo para otra persona. Pero la realidad, yo decía, bueno, si yo trabajara y yo me estuviera pagando un máster, también saldría a las 11 de la noche, entonces es lo mismo. Entonces para mí fue un máster, y eso que yo ya tenía otros dos. Sí, pero hay chambas que te aportan más de lo que tú les aportas. Totalmente, entonces me aportó muchísimo. Cuando llega un punto en el que tomamos la decisión de terminar colaboración, ahí me lanzo yo para montar mi empresa y no sabía exactamente qué iba a ser. Me monté entonces una sociedad que fuera del sector inmobiliario, bastante amplia, con muchas actividades inmobiliarias, desde alquiler, reformas, intermediación. Le puse muchas actividades y dije, pues sobre la marcha. A ver, claro. Porque claro, yo había aprendido desde intermediación, alquileres, y entonces yo dije, bueno, a ver qué pasa. Entonces yo dije, bueno, si gestionaba un patrimonio de una familia, yo creo que puedo hacer lo mismo, porque además para mí, que ya lo tenía muy bien estructurado, organizado, yo digo, puedo llevar el patrimonio de muchas familias, no sé, a lo mejor entre 5 y 10. Sí, porque aparte hay una familia que tiene un patrimonio muy amplio, pero hay otro mundo de familias que son mucho más pequeños y necesitan también la gestión. Justo, ¿no? Correcto. Entonces yo dije, quiero dedicarme a la gestión de patrimonio. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué hay que hacer? Pues toco la puerta.
Pues no es tan fácil, porque irías a tocar la puerta de gente que tiene patrimonio, que está del otro lado del mundo, te dice quién eres, ¿no? O sea, no te dan sus activos sin conocerte. Entonces estuve 3 meses tocando puertas, hasta que yo ya me puse nerviosa y no sabía qué hacer. Entonces, la última startup en la que yo trabajaba se dedica al sector de la construcción, obras de reforma y remodelación, que se llama en México. Entonces les llamé y les dije, hey, ¿qué tal? Me independicé, tengo mi propio negocio y estoy haciendo gestión de patrimonio y mira, tengo muchos clientes que necesitan obras de reforma. ¿Qué te parece si cierro obras y me das una comisión? Claro. Y me dijeron, sí, Aline, lo que tú quieras, sin problema, porque terminé muy bien con ellos. Yo hasta la fecha siempre termino bien con la gente con la que he trabajado, etcétera. Entonces me dije, sí, genial, firmamos un contrato de colaboración y yo dije, bueno, ahora a vender. Pero yo dije, esto será más fácil. ¿Y qué pasaba? Que en Madrid en aquel entonces había una tendencia inmobiliaria muy fuerte del flipping, que es compra, reforma y venta, que estaba en auge. Todo el mundo haciendo flipping. Todo el mundo, desde personas independientes hasta fondos de inversión grandes. Entonces yo dije... ¿Fondos de inversión grandes metidos en flipping? También, en flipping, sí, comprando muchísimos directamente apartamentos, ya sea en lotes completos, un edificio completo, o independientes, reformándolo y luego vendiendo, ¿no? Entonces yo dije... Y cuando yo gestionaba el patrimonio de esta familia, que yo era la directora general, justo donde más teníamos problemas era en la reforma. Porque la solicitud de, primero encontrar una empresa de reforma que fuera seria, etcétera, y luego después precios, se te disparaba, y otra cosa es que te daban fecha a la larga, porque había muchísima demanda, muchísimo trabajo. Pero qué curioso flipping. Que siendo una capital tuviera tanto margen para flipping, porque hoy en día casi todo mundo te vende a precio potencial. O sea, ya no te dejan tanto margen para el flipping. Lo que tiene Madrid y España en general es el parque inmobiliario es muy antiguo, es muy viejo. Okay. Entonces, ahora mismo las empresas de flipping ya se han comido Madrid, entonces está todo nuevo. Pero o sea, hubo una tendencia y ahora estamos yendo distintas empresas a por otras ciudades porque pasa el mismo problema. Toma en cuenta que los edificios son muy antiguos, no tienen ninguna eficiencia energética de ningún tipo. Sí, pero había buen margen para hacer flipping. Sí. Imagínate edificios que no tenían ni ascensor. Pues partes de ahí, ¿no? Comprar el edificio completo, reformas fachadas, muy caras, ascensor, y entonces... Sí, darle un enfoque. Si estás comprando en barrios interesantes, como al mexicano que le gusta Barrio Salamanca, pues todos esos apartamentos de edificios de 1920, de aquella época, que todavía no se ha tocado, de la abuelita que se acaba de morir, pues oye, reformas y haces un piso de lujo, que son los que buscaban los empresarios de Miami, ¿no? Entonces, eso es la tendencia que estaba. Y el problema que tenían, o el principal problema que tenían, además de encontrar un buen producto y comprar en buen precio, todas las empresas de flipping tenían el problema de las reformas. Entonces yo dije, pues ya está, no me va a costar mucho. Por ahí, muy bueno. Y la realidad es que... por lo mismo, contactos, como yo me había movido mucho, tal y cual, pues hice un par de llamadas y dije, hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas con las obras? No, es el principal problema que tengo. Pues mira, ¿te parece si nos pruebas y te hago una obra? ¿Y tú obras de dónde? ¿No? De aquí, de esta empresa en la que trabajé antes y tal, es que no quiero decir la marca para hacer publicidad. Bueno, genial, pues si tú te encargas, genial. Y sí, así empezamos a probar. Y empecé a hacer algunas, y la verdad es que me empezó a ir súper bien. Y yo le decía a una amiga cuando le dije, ¿cómo te va con tu empresa? Y yo le dije, pues patrimonio todavía no gestiono ninguno, pero reformas estoy vendiendo mucho. Entonces me daban unas comisiones interesantes. No, el tema de los servicios, por ejemplo, yo tengo una división de obra civil y estructural para la industria. Ajá. Y bueno, te das cuenta que solamente es gestionar bien el capital humano. Y ser muy ordenado, que tu project manager sea muy bueno y ser muy ordenado en los tiempos, y sales muy bien y sales con muy buena rentabilidad. Sí. Bueno, ahora este sector aquí tiene un problema muy grande, el sector de la construcción, y es que no hay técnicos de obra, o sea, no hay obreros. Se batalla con la mano de obra. Exacto, entonces eso es lo que está haciendo que las obras sean bastante más caras y sean más lentas, porque no hay mano de obra. No hay mano de obra, exacto. Pero bueno, ese es otro problema. Entonces me empezó a ir bien en ese sentido, y yo dije, uy, qué buena soy para vender, también pensaba yo, o soy muy buena para vender, pero la realidad es que conecté simplemente un problema, una necesidad con una solución rápida y ya está. Y
Y no batallaste con la empresa que daba el servicio, era una empresa muy seria, lo hacía bien. Es una empresa seria, al final todas las empresas tienen sus cosas, es decir, no te voy a decir que es la mejor empresa de construcción, y yo creo que todas tienen el mismo problema, y es lo que te comentaba antes, los obreros que ahora mismo no hay, entonces se retrasan un poco las obras, o sea, siempre suele pasar, pero sí, empresa seria ha sido, sigo colaborando con esta empresa, sigo teniendo en mi cartera estos servicios, pero sí que es verdad que Madrid, o sea, me tocó como cuando me mudé a Madrid ya me tocó lo último de esa tendencia del flipping, ya está bajando bastante. Entonces eso me impulsó yo digo, bueno, voy vendiendo esto, eso me da unos ingresos que me permiten a mí ir viendo a qué me dedico o cómo encontrar mis clientes, ¿no? Y la realidad es que hasta la fecha no he hecho nada de marketing, no hago captación activa, sino que siempre he ido boca a oído, lo mismo que te comenté, mi networking, mis contactos. Yo en Madrid no conocía a nadie, entonces ahora conozco a mucha gente porque me he movido, y entre ellos poco a poco me fueron recomendando. Gestionar patrimonio no es algo difícil, o sea, si bien es cierto, tienes que ser muy detallista y tener un conocimiento amplio de todo. Entonces, pero sí, o mucho orden. Sí, yo sabía mi aporte de valor. Mi aporte de valor es que yo soy mexicana, soy extranjera, conozco muy bien el sector inmobiliario y tengo muy buenos contactos en el sector inmobiliario. O sea, es la clave. Entonces, al ser yo extranjera, entiendo perfectamente al extranjero. Entonces dije, bueno, al extranjero yo le aporto muchísimo valor, porque una persona que viene aquí a comprar o viene a instalarse, a vivir y no sabe cómo funciona la cultura, qué es lo que tiene que hacer a nivel de impuestos, a nivel de extranjería, a nivel legal, incluso cosas básicas como precios, zonas, conveniencias. Exacto, o me están viendo la cara o no me están viendo. En una propiedad. Todo. Porque lo que platicas es lo que hace entonces que Madrid se vea nuevo. Ajá. Se ve nuevo. No, es que hay muchísima construcción. O sea, Madrid es una ciudad que está en renovación constante, pero porque hay mucha inversión y hay mucha inversión extranjera. Entonces eso hace que Madrid sea así. Entonces tenía muy claro mi aporte de valor. O sea, me especializo en extranjeros y yo dije, bueno, principalmente en mexicanos, porque soy mexicana, entonces si el mexicano tiene como ese gusto, esa necesidad de que le atienda un mexicano, ¿no? Porque y se puso de moda. Tiene algunos años que Madrid está de moda. Exacto. La realidad es que dentro de mi cartera de familias que gestiono patrimonio, el mexicano es un porcentaje pequeño. O sea, gestiono patrimonio de familia libanesa, de Dubái, italianos, rusos y bueno, argentinos y mexicanos. Entonces yo pensaba que me iba a especializar en México, pero no, es un poco amplio. Fuiste agarrando lo que se te fue presentando. Fui agarrando lo que la gente me fue presentando. Sí, pues eso es un negocio, necesitas el negocio. Sí, exactamente. Y entonces lo que hice, yo formé una empresa y yo dije, bueno, ¿cómo se va a llamar mi empresa? De hecho, cuando yo empecé a vender reformas, todavía no tenía la empresa ni constituida, ni sabía cómo me iba a llamar, ni cuáles iban a ser mis servicios. Entonces dije, bueno, Enríquez, que soy yo, Aline Enríquez and Partners. Yo no tengo empleados, es decir, soy yo con mi red de colaboradores, de empresas que yo ya he probado que funcionan. ¿Subcontratas a necesidad? ¿Gente o empresas? Gente o empresas, principalmente autónomos o emprendedores también como yo, y empresas que sé que trabajan bien conmigo, que son las empresas de conocidos que ya me han trabajado, y entonces de esa manera creo mis servicios completos para el extranjero. Si ya sea que quiere comprar, reformar, vender, comprar, reformar, alquilar, o simplemente gestiones de patrimonio, fiscalidad, servicios de extranjería, legales, todo. El extranjero ve mucha estabilidad en Madrid, ¿no? Para tema de plusvalía y retorno de inversión. Sí, porque Madrid es una ciudad que está en crecimiento, por supuesto. Sí. Entonces eso creé, básicamente me junté y entonces ato por contrato a mis colaboradores, el que les llamo partners. Entonces a mis partners tienen un contrato donde hay una cláusula de cómo actuar con mis clientes, ¿no? La parte de la buena praxis, los valores que yo quiero contestar a mi cliente en menos de 24 horas, los precios marcados y unos honorarios para mí, por supuesto. Entonces, de esta manera yo gano de todas las partes, porque al final no estoy dejando de ser una project manager, o sea, estoy localizas clientes que necesitan una solución, que realmente no están analizando dónde les va a costar menos, sino que el negocio les salga. Exacto. Y digan, oye, ya con los honorarios y con todo está asequible el negocio,
no me importa lo demás mientras esté bien exacto. hecho. Y es que al final la persona que viene a invertir o a comprar algo de patrimonio aquí, es que no se va a quedar solo en comprar la casa. Es que esa casa tiene necesidades. Sí, hay necesidades de todo, desde contables, fiscales, mantenimiento, de todo. Entonces yo me encargo de todo. Y tengo un contrato de gestión de patrimonio, luego tengo un contrato de inversión yo hago un corte de mes, un cierre de mes, y les paso un reporting de todo lo que ha sufrido su vivienda, qué ha pasado, reuniones de comunidades de propietarios, vecinos, todo, me encargo de todo. Si hay que pagar algún impuesto, si no, si sube los precios de la comunidad, ingresos también, porque lo que hacen la mayoría de mis clientes es que si no van a utilizar la vivienda en mucho tiempo, porque vienen una vez al mes. Compran para todos los fines, ¿no? O sea, hay quien dice, la compro para rentar, la compro para vivir, la compro porque quiero llegar y no quiero que nadie la use más que yo. Exactamente. O sea, tengo clientes que van por su segunda vivienda y tienen una vivienda que solamente usan ellos y vienen una vez al año. Todo lo demás tiempo está vacío, entonces hay que ir a echarle un ojo, que no esté tan vacío, hacer ruido, etcétera. Sí. Luego tengo la mayoría de mis clientes sí que son más del perfil inversor, es decir, compran para invertir y en algún momento ellos poder venirse acá si lo necesitan, o sus hijos que vengan a estudiar. Entonces de momento pues la ponemos en alquiler, entonces gestiono yo toda esa parte también. Entonces busco que ganemos ambas partes. Yo evidentemente cada acción que tenga que hacer mi cliente, yo gano dinero. Si tenemos que reformar, también. Sí, hay un fee por movimiento. Exactamente, cada movimiento que te hagas lleva un fee. Pero al final, para ellos encantados, porque no dejo de ser una solucionadora de problemas. De hecho, me han llegado clientes incluso con problemas, porque yo no soy una agencia inmobiliaria y a veces la gente dice, bueno, tú eres una agencia. No soy una agencia, yo colaboro con agencias. Entonces, la diferencia entre mis servicios y la agencia se queda en lo que es la intermediación, que perfectamente puede buscar un inquilino y decir, bueno, ya está, te alquilé la casa y me voy. Y esto, para que lo sepan, yo trabajo con una empresa de intermediación en una propiedad que tenemos en Houston y es una chulada porque llegas y el paso está cortado, todo está bien, si se dieron cuenta antes si hubo una gotera, o sea, sí, es una belleza que llegues y tú tiene su costo anual, tiene su fee y todo, pero lo presupuestas mientras lo pasas. No, exactamente. Yo lo que hago es que compense, que mis servicios compense dentro de su inversión. Claro. O sea, mis alquileres son altos, no te voy a mentir, pero también porque mi servicio es alto. Y además yo, los alquileres que gestiono de ellos también son para extranjeros, porque también le aporto valor a ese inquilino, que ese inquilino, de ahí luego me salen clientes de gestión de patrimonio. Es lo que te iba a decir, ¿cómo no estás tan presente en redes? ¿Cómo vas captando clientes? Pues la realidad es que no me gustan mucho las redes, no tengo redes sociales personales, bueno, LinkedIn, pero personales no, me las quité hace tiempo por un tema de espiritualidad. Me gusta estar como alejada a mi vida privada, no me gusta que la gente se entere de mi vida, ni enterarme de la vida de otras personas. Me gusta que la gente me contacte como antiguamente para decirme, alguien te llamo y nos ponemos al día. Un tema de tranquilidad. Sí, me gusta más. Pero el negocio sí tiene que ser promovido. ¿Cómo le haces para que vaya prosperando? El negocio tiene web y hasta ahora ha sido boca a oído, que se dice aquí. Y eso le gusta a mis clientes. Mis clientes lo que más valoran es la discreción. No les gustan las agencias, no les gustan las fotos, incluso la hora también porque tengo también una línea de intermediación, es decir, una cosa fue llevando a la otra. Esto es lo que es la gestión de patrimonio, pero por lo mismo, por los contactos y los tipos de familias que yo llevo, pues me empezaron a llegar clientes de intermediación inmobiliaria, de lujo y de ultralujo. Y lo que más valoran es que yo ni utilizo portales, ni utilizo redes sociales, y aquí la discreción prima. O sea, no estás publicando una reforma que estás haciendo en redes y eso le encanta al cliente. Ni las casas que estoy vendiendo que son de ultralujo, ni las publico ni nada. Nada. Exactamente. ¿Y hoy eso lo haces por toda España o estás concentrada nada más en Madrid? Porque supongo que así como quieren invertir en Madrid, hay interés de inversión en otras partes de España o incluso en Portugal, que también se está poniendo muy fuerte. Sí, pues Portugal no he mirado nada, pero sí que es verdad que Madrid me empujó solo a Marbella. A Marbella. Exacto, Marbella es una zona de Andalucía que hay muchísimo patrimonio. Entonces hace poquito me contactaron realmente, porque tú me preguntabas antes, si no estás en redes, ¿cómo capto nuevos clientes? ¿No? Eso es una pregunta interesante. Mis mismos partners
cuando te acuerdas que firmo yo un contrato de colaboración con partners, entonces yo les paso clientes, pero ellos me pasan clientes. Okay. Así como yo les paso clientes y me dan unos honorarios por los servicios que ellos hicieron, principalmente abogados, fiscalistas, extranjería, etcétera. Ellos cuando tienen un cliente me lo pasan a mí y yo de los honorarios que gane, ellos también repartes. Pero es que sí, yo reparto a todo el mundo. Yo encantada de que todo el mundo... No, tienes un networking, sí. Que tienes un networking fuerte. Exacto, y ellos incluso ganan más con eso que con los servicios que ellos hacen conmigo, porque vender una casa de 3 millones, 5 millones, 9 millones, los honorarios son bastante interesantes y yo reparto. Claro. Porque me has traído un cliente. Y es, para mí, la inversión en marketing que más funciona es esa. Mantener a mi red de contactos contentos, y cuando me pasan a un cliente dejo todo lo que hay que hacer y prioridad a ese cliente, ¿no? Y me pasa incluso que a veces no llego ni a conocer a los clientes. Es curioso, porque muchas familias de alto patrimonio trabajan todo directamente con el abogado, o yo trabajo todo con el asistente personal. O sea, entonces, pero me han investigado, hay notas de prensa mías también de lo que me dedico, etcétera. Entonces me han investigado, me ven mi LinkedIn, tal, ven que no hago publicaciones en ningún sitio y que siempre comento que trabajo en market, y entonces así me contactan. Solamente me ha contactado una persona que me investigó esta familia, me contactaron y me dijeron: queremos trabajar solamente contigo porque estamos cansados de las agencias y queremos que se mueva off market, exactamente. Pero de ahí en fuera, pues todos mis colaboradores me traen clientes. ¿Crees que es el negocio definitivo de tu vida, este tema de la administración del patrimonio, intermediación, comercialización? Muy buena pregunta. Está muy interesante. Sí, a ver, es que... Y aparte está ideal, o sea, el no tener empleados, digo... No, eso es genial. Hoy en día se valora mucho que tu estructura sea muy delgada. Hay una tendencia a que tu pelotón sea más chico pero más efectivo. O sea, nosotros corporativamente pasamos a reducir la cantidad de gente, pero aumentar los perfiles y los sueldos. Y eso nos hizo crecer. Entonces, sí, está muy padre, ¿no? Yo que me dediqué muchísimos años al emprendimiento, hice una carrera en emprendimiento, fui a muchísimos congresos, foros, he escuchado muchos podcasts. Pareciera que si creas una empresa y tu objetivo no es crecer, escalar, crear o sea, si tienes una franquicia, abrir otra y abrir otra. Mentira, o si mentira. Pareciera que si no haces eso, no tienes mentira. éxito. No. Y es con lo que me topo en el día a día. O sea, yo sufro mucho teniendo una empresa. Evidentemente no es fácil tener una empresa. Y estar solo tampoco. Yo al final hago la administración, yo hago la contabilidad, yo hago las ventas directamente, pero mis contactos, mis clientes vienen a mí porque yo hago la venta. Si la hiciera otra persona, entonces no vendrían a mí. Quieren que sea yo. Entonces, cuando vas por ahí, por ejemplo, ayudas de emprendedores, que suelen haber muchas por acá, intentas aplicar, te dicen no, porque no tienes empleados, no, porque no eres una startup, ¿no? Y dices, pero perdona, o sea, estoy emprendiendo y es igualmente válido. Dice, no, es que este año tenemos que abrir 10 sucursales. No tienes que abrir. Abre lo que el mercado te pida. O sea, exacto. Ideal si el mercado te pide las 10 y si de manera orgánica creces las 10. Pero tengo que abrir 10, no jala. Y hoy ves, por ejemplo, en México, Soriana acaba de salir una noticia donde van a empezar a cerrar tiendas. Mira. Van para atrás. Sí, van para atrás. ¿Y por qué? Porque muchas cosas se hacen porque son los planes, pero no es hacia donde te jala el mercado. Sí, eso es lo que siempre ves, ¿no? Ves cuando estudias negocios, tiene que ser así, tienes que ser más y más y más. Pero yo llegué a un punto en cuando yo ya emprendí directamente para mí, porque antes emprendía para otros. Cuando empecé a emprender para mí, yo dije, no, yo no quiero ese estrés. Yo quiero tener una empresa que tenga unas finanzas saludables. Claro. Quiero dedicarme al lujo porque mi servicio es muy bueno y gano mucho más. Si me dedicara a intermediación inmobiliaria de apartamentos normales, es que mi servicio es tan alto que no lo valorarían igual. Entonces, y no lo van a pagar, no va a salir para que lo... Exacto, entonces si ya mi nivel de servicio es muy alto, pues tengo que ir a los grandes. Y así de esta manera, en lugar de vender 30 apartamentos en un año, pues vendo 3 y compensa mucho más. Claro. Entonces eso es lo que quiero. Además, esta familia, una de las cosas que aprendí es que las familias de alto nivel adquisitivo, cuando tú lo trabajas bien, primero que te recomiendan y segundo, siempre son tus clientes.
no nomás solo para eso, y además que yo me dedico al extranjero, no nomás es venderle su chalet de 9 millones, es hacerle la obra, cambiarle la cocina, contratarle una chica de limpieza, cuando venga una vez al año pues gestionar un concierge para que un chofer que vaya por él al aeropuerto, venga tal, yo de todo eso gano dinero, luego las recomendaciones, sus hijos que van a comprar, tal. Entonces al final yo dije, ¿por qué gestión de patrimonio? Primero porque creo que un cliente, invertir en un cliente es por lo menos tenerlo durante muchos años. Entonces yo digo, buah, a lo mejor yo me voy a plantar con 10 familias. Con 10 familias estaría súper cómoda. Ahora lo he reducido un poco, con 5 familias, 6 familias, que lleve su patrimonio y que sigan ellos creciendo, porque ellos sí que quieren crecer, yo no, pero que yo quiero seguir metándome. Exacto, gestionarles todos aquí y tal. De hecho ya tengo una de mis clientas que ya va por su segunda adquisición, ya le estoy empezando a buscar, entonces todo es conmigo. Yo, genial, pero es que además ya yo empiezo a crear mi patrimonio poco a poco. Claro. Que es parte de mi negocio. Entonces, por un lado, empiezo yo a hacer ya mi estrategia junto con mi pareja de empezar a crear patrimonio y gestionar mi patrimonio, que también es un trabajo, y también al final, primero es mi trabajo y segundo es mi patrimonio, que también la gracia es que yo gane dinero. Entonces, sí te ves en este negocio ya muchos años. Sí. ¿Y pero, aquí en Madrid? No en Madrid. ¿Quién sabe? Pero eso que no lo escuchan mis clientes. No es cierto. No bueno, te no lo sé, lleve. Exacto. Siempre he sido una persona que me dejo llevar bastante por lo que vaya llegando. Si bien es cierto, a veces puedo ser impulsiva y digo, por ejemplo, cuando decidí mudarme a Madrid, fue una decisión de una semana. No sabía nadie. Es que se me acababa el contrato de alquiler de la casa donde estaba, entonces le avisé que no renovaba más y empecé a hacer mudanza y le aviso a mis amigas 3 días antes que me iba. Me dicen, pero ¿cómo haces eso? Estás loca. Yo sí, no le quería decir a nadie porque si no la gente me iba a decir que no, y no quería escuchar, no te vayas, porque cuando tú eres extranjero y encuentras por fin tu familia, que son tus amigos, es como muy duro volver a empezar. En mi caso, la verdad que no fue así. Supongo que porque estoy tan entretenida con el trabajo y me encanta tanto lo que hago que no me ha pasado el echar de menos a mi gente. Y ahora voy un poco más a Barcelona, ¿no? También. Pero sí, yo creo que lo que es el sector inmobiliario va a seguir siempre en mi vida. La gestión de patrimonio para terceros no lo sé. Seguramente sí, de momento no tengo prisa por averiguarlo. Pero la gestión de mi patrimonio sí, o sea, yo quiero plantarme, no sé, ojalá que en 5 años me vuelvas a entrevistar y decirte yo tengo 15 apartamentos míos, ¿no? Por eso también estoy en este negocio. Las oportunidades reales salen solo si estás allí, solo si te dedicas allí. Sí, y la realidad, que estar metido en ese mundo. La realidad es que vivir financieramente estable y con tranquilidad financiera, por así decirlo, lo que te da más ingresos es el real estate, pero aquí en cualquier parte, ¿no? Entonces, inversiones en real estate voy a empezar a hacer ahora y por eso quiero estar siempre. Bien, bueno, pues digo, está muy interesante la historia, está muy de huevos. Haberse agarrado y haberse venido así como lo hiciste tú y luego cambiarte de un giro a otro en un país extraño. Ajá. Está muy padre. Yo siento que caíste en el momento justo, en una ciudad que tenía mucho movimiento. Tiene rato yéndose en México que Madrid está de moda, y bueno, yo quiero pensar que otros países de América Latina también voltean mucho para acá. Lo ven como puerta de entrada para Europa, por el idioma y por muchas cosas. Exacto. Digo, pueden batallar con otras cosas administrativas, pero al menos con el idioma no. Exacto. Lo cual sería difícil en otro país. Y pues te vamos a tomar la palabra para entrevistarte en unos 5 años a ver cómo va caminando el negocio, a ver en qué ciudad del mundo estás haciendo negocio. Sí, exacto, no descarto moverme, pero bueno, de momento yo estoy muy, muy contenta en España. Madrid tiene todavía muchísimo negocio, y lo que tiene además, que es verdad lo que decías, cuando viene un extranjero, sobre todo latinoamericano aquí, en Madrid concretamente, es que ya se siente en casa por la cantidad de latinoamericanos que hay. De hecho, hay barrios que ya se dice el barrio de los mexicanos, el barrio de los venezolanos, porque ya está lleno de gente. Sucede mucho como el fenómeno de algunas ciudades de Estados Unidos. Si tú vuelas, por ejemplo, la segunda ciudad que más mexicanos tiene en el mundo no está en México, es Los Ángeles. Sí, entonces, ya hay en Estados Unidos ciudades a las que tú llegas y sientes que estás en un pedazo
de tu país. Yo siento que Sí. eso sucede Aquí. en Madrid y por eso el boom de querer invertir y querer hacer cosas acá, ¿no? Exacto, sí, sí. Y ya no solo inmobiliario, o sea, mexicanos que vienen aquí a hacer negocio, muchísimo, muchísimo. O sea, la de bares, discotecas, salidas nocturnas mexicanos, muchísimas, que no solamente van mexicanos, porque primero, claro, viene tanto mexicano aquí que dijeron, bueno, no nos gusta mucho cómo salen los españoles, vamos a traer nuestros propios negocios, y los empezaron a traer, y ahora los españoles dicen, bueno, esta noche salimos a tal sitio mexicano, sí, y fiestas mexicanas. Entonces, sí. Como que Miami era el lugar de los mexicanos, de la élite mexicana para divertirse, y como que Madrid se está robando ese lugar en los últimos años. Sí, Entonces como que sí. se oye más que vienen a Madrid que a otras Exacto, partes. sí, y el acento que vas caminando por ahí, por Barrio Salamanca, y escuchas los acentos diferentes, y yo digo, mira, un regio, uy, Ciudad de México, uy. Oye, luego vas al súper y si hay salsas y hay tortillas de Sí, si hay tortillas de no, maíz, es hay que muchas cosas. tienes todo ya, tienes todo. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas recibido. Muchas gracias. Es la primera entrevista que hacemos fuera de nuestros estudios, es la primera entrevista que hacemos acá en Madrid. Bueno, Vamos a estar unos días. bienvenidos a Muchas gracias. Y te agradecemos mucho que nos hayas dado tiempo, que nos hayas recibido y que nos hayas platicado esta historia que va a ser inspiradora para mucha gente que se quiere mover y le está pensando. Entonces, bueno, pues alguien se animará y dirá, no, pues sí se puede. O moverse o tener patrimonio fuera, ¿no? O Que hacerlo aquí que- estamos acostumbrados a recibir a gente de fuera, o sea que encantados. Muchas gracias, te agradecemos la plática. Muchas gracias.